Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, hoy queremos pensar, reflexionar, echarle una mirada al proceso electoral en Chile, el país del sur. Este domingo va a elecciones generales, busca elegir un nuevo presidente, luego de la aventura a la que sumió el país del sur la izquierda chilena, el milagro económico de América Latina, el PBI per cápita más alto, las clases medias más desarrolladas y expandidas en la región, y de pronto la violencia de octubre del 2019 desemboca en una convención constituyente, un proyecto que luego es rechazado por el pueblo chileno, la economía chilena se paraliza, se elige a Gabriel Boric, la izquierda en el poder, y luego se rechaza otro proceso constituyente. Bueno, en este escenario de, de gobierno de la izquierda, de desgobierno de la izquierda, de parálisis económica, de crisis institucional, de una ola criminal que amenaza la tranquilidad de toda la sociedad chilena, los ciudadanos del sur van a elecciones este domingo. Y las encuestas, a cierre de la fecha en que ya no se podían publicar este tipo de estudios, indicaban que en primer lugar estaba la candidata comunista Jara, la candidata de la izquierda, en segundo lugar iba José Antonio Kast y en tercer lugar Johannes Kais. Pero en cualquier proyección, lo cierto es que de todas maneras en Chile va a haber segunda vuelta y las proyecciones, los estudios indican que es muy difícil que la izquierda gane. Es hora de la centro-derecha en Chile. Bueno, queremos conversar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado al filósofo Juan Carlos Aguilera, catedrático de filosofía en diversas universidades de Chile, profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades del mundo. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Aguilera, gracias por el diálogo. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Muy amable, muy gentil como siempre esta invitación que a mí, como digo, me honra. No, a nosotros, señor Aguilera, considerando su trayectoria académica y el enorme trabajo que hace por formar sobre todo las nuevas generaciones en los debates culturales, en los debates ideológicos. En fin, quería preguntarle, ¿cuál es su impresión de este proceso electoral que el domingo debe definir un primer capítulo, probablemente los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta? Claro, eh, a mí me parece que hay que hacer una distinción en este proceso, desde el punto de vista, podríamos decir, material y formal. Formalmente, me parece a mí que lo que está haciendo desde un punto de vista de los procedimientos y el apego a la institucionalidad siempre ha sido como impecable lo que ha ocurrido en Chile durante los últimos años, y esta no va a ser la excepción, no obstante que ya ha habido brotes de la improvisación. Desafortunadamente el gobierno que envió un decreto para que pudieran hacerse cargo las Fuerzas Armadas el mismo día en que iba a ser la votación, de manera que eso era imposible porque siempre son 2 o 3 días antes para habilitar los locales, que lleguen los vocales de la votación, se formen las mesas electorales, en fin. Entonces ya eso es un brote de una cierta, yo diría, un hábito de la improvisación que se ha ido incorporando como un modo de hacer desafortunado en nuestro país desde hace bastantes años. Y esto, claro, hubiese afectado claramente al desarrollo normal de un proceso electoral. Eso es lo primero que me parece que habría que decir. Y que en ese sentido, la labor que tienen las Fuerzas Armadas para resguardar el orden del proceso electoral siempre ha sido impecable. Yo creo que eso también es muy importante que uno lo tenga claro eh, en esta materia. Ahora, respecto al aspecto político, podríamos decir, que es el que más interesa a la gente escuchar, eh, aquí hay
dos fenómenos que son interesantes de tener en cuenta, que son evidentes, pero hay que poner esa evidencia, mostrarla de una manera mucho más profunda. Por primera vez, desde hace más de 50 años, hay un candidato del Partido Comunista que está participando en una elección democrática. Es la primera vez. Es la Antes lo habían hecho de manera indirecta a través de... Exactamente, pero y apoyado por todas las fuerzas de izquierda más extrema, como el Frente Amplio, que siempre se ha declarado que está más allá del Partido Comunista, al que consideraban burgués, hasta la democracia cristiana, que desafortunadamente la democracia cristiana, desafortunadamente y afortunadamente, porque en el fondo la democracia cristiana vivía junto con otras fuerzas llamadas de centro izquierda, prácticamente han desaparecido del mapa electoral. Y el Partido Comunista ha tenido la destreza política de ir a una primaria, ganar la primaria con el 60% de apoyo, que catapulta a Janet Jara como la representante de la izquierda. Y digo, afortunadamente, que la democracia cristiana también está participando en esto, porque a mí me parece que la categoría de cristiano no debe aplicarse a ningún partido político, porque eso no es patrimonio de la política partidista, es un contrasentido. De manera que desde esa perspectiva, en la medida en que vaya desapareciendo el mapa político, yo estoy feliz porque en el fondo hay mucha gente que es cristiana que no necesariamente es partidaria de una visión como la democracia cristiana. Es el primer... Mira, ¿Sí? una anotación ahí, señor Aguilera. El Partido Comunista Chileno es uno de los partidos comunistas más organizados de toda América Latina, solo comparable con la tradición que hubo acá en el Perú del APRA, por ejemplo, Efectivamente. o quizá con el PRI mexicano. Entonces, esto es como la prueba de fuego de este partido que mantuvo su organización. Si las cosas van mal, bueno, seguramente será erosionado, como ha sucedido con todos los demás sectores de la izquierda chilena. A ver, a mí me parece que continuando primero con el diagnóstico primero de lo que puede ocurrir, que tenemos, como dije, por primera vez un partido comunista que está en el juego democrático y como una posibilidad de ser electo como presidente de la República. Pero también hay otra buena noticia, que no habían aparecido liderazgos de la derecha en un sentido amplio, que en este caso son 3 personas las que están postulando, ¿no? Y que van en la papeleta, y que la suma de los votos teóricos de las encuestas, que yo la verdad no creo mucho, porque con el último ejemplo del mandato de paz, digamos, en Bolivia, uno puede decir, pareciera que las encuestas no tienen buenas razones, por las razones que sean, pero hay 3 personas que con matices diferentes representan en cierto sentido a una corriente que no había tenido una representación tan clara en la política chilena los últimos 50 años. Y voy a decir por qué. Muchas personas sostienen que los 2 gobiernos del presidente Sebastián Piñera eran gobiernos de derecha. Desde un punto de vista doctrinal, a mí me parece que no lo fueron. Y por la misma trayectoria del presidente Piñera, quien venía de la vertiente democrática cristiana, y por consiguiente su matriz doctrinal no correspondía desde un origen a la derecha en Chile. Hoy día hay 2 representantes de la derecha, que son José Antonio Kast, que tiene pareciera una expectativa cierta de ser presidente de la República, y Johannes Kaiser. De la centroderecha, Evelyn Matei,
que tiene, de hecho, hoy día, con un propósito de orden electoral, desde luego, una conexión muy importante con la centroizquierda que era representada por lo que nosotros llamábamos la concertación. Es decir, ahí hay como una connivencia entre la centroizquierda y la centroderecha, que ahí veamos quién es lo que prima, digamos, desde el punto de vista doctrinal. Pero entonces tenemos ese escenario respecto a lo que usted decía, de cómo se da ese proceso con un actor que es nuevo, que es el Partido Comunista, dos actores que son definidamente de derecha y un actor que está entre la centro derecha en connivencia con la centro izquierda. Y eso es interesante desde el punto de vista político. Ahora, lo cierto es que la candidata Jara, Janet Jara, lo quiera o no, va a cargar con todo el pasivo de la experiencia de la izquierda. Las dos, la constituyente que elaboró este mamotreto, el gobierno de Gabriel Boric, que es de pronto la improvisación y cómo se puede llamar, la improvisación y la ineficiencia se juntaron en un gobierno, en un Estado que era muy eficiente como el Estado chileno, ¿no es cierto? Y lo cierto también es que las encuestas indican que no hay ganador en primera vuelta. La señora Jara tenía una ventaja de algunos puntos, 6, 7 puntos, 28, 29, sobre 22 sobre José Antonio Caz, y muy cerca venía Johannes Kaiser, ¿no? Entonces, de todas maneras hay segunda vuelta. Entonces, en ese escenario, digamos, parece bien difícil que la izquierda pueda llegar al poder. A ver, me parece a mí que hay dos cosas. Usted ha señalado una con la que comparto plenamente, pero que habría que matizar. Desde un punto de vista de la gestión, efectivamente este gobierno uno podría decir que queda al debe. Ha sido un desastre desde el punto de vista de la gestión eh, y desde el punto de vista económico, ¿sí? Ha sido lo que podría llamarse, y hay mucha gente que señala que el peor gobierno del siglo y del siglo anterior también. Pero eso hay que matizarlo, Víctor. Porque una cosa es que uno haya tenido un mal desempeño en la gestión del gobierno y otra es que haya tenido un éxito desde el punto de vista ideológico y que eso tiene una permanencia mucho mayor que el hacer las cosas técnicamente mal. ¿En qué sentido ha habido? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Le voy a dar dos ejemplos. Las políticas regionales del gobierno de la región metropolitana de Santiago, que están definidas desde 2023 al 2029, esas políticas regionales que son las que definen el, el gobierno de la región y los diferentes proyectos que permiten que este gobierno regional pueda operar en las más diversas dimensiones, porque ahí es donde se define el gobierno regional, la inversión pública. Esa política es una política de izquierda del gobierno de Gabriel Boric, porque es una política que está tránsida de lo que ellos llaman el género. Y eso va a quedar. Estas campañas sobre la ideología. Por consiguiente, desde esa perspectiva, usted puede ganar el gobierno, pero esas políticas, si no se hace un trabajo inteligente, van a seguir permaneciendo. Es decir, que desde el punto de vista ideológico, usted va a seguir marcando el rumbo. No desde el punto de vista de la gestión, pero desde el punto de vista ideológico ya está. ¿Sí? Y ese es un problema que a mí me parece que es de la mayor gravedad de lo que ocurre en Chile. Otro ejemplo sencillo, práctico. Ocurre que yo trabajo mucho con jóvenes en formación cívica. En un colegio hay una elección de centros de alumnos. Hay una ley que regula estas elecciones de los centros de alumnos en los colegios. Pues bien, van a presentarse a esta elección y el modo de proceder
de estas personas que están en una de las listas es la absoluta anarquía. Y por consiguiente, no se respeta la legislación. Y el gobierno, Víctor, cuando hay elecciones en los colegios, tiene un grupo de personas que se acercan a los colegios para poder capacitar a las personas que van a participar en el gobierno, en los colegios, en las elecciones. ¿Qué ocurre, Víctor, con aquello? El mensaje que están dando a los jóvenes es que hay un problema siempre, que ellos tienen que tener autodeterminación, que tiene que ocurrir que los directivos de los colegios siempre velan solo por sus intereses y por consiguiente los alumnos tienen que entrar en conflicto con la autoridad. Le he dado dos ejemplos. Eso debe estar, digamos, eso se hace a través del sindicato magisterial, las federaciones de estudiantes. Efectivamente. Eso se llama hegemonía cultural. Efectivamente. Entonces, usted advierte que el verdadero problema que tenemos en Chile no es de gestión. De acuerdo. Ahora, pero, de acuerdo, señora Aguilera, pero está clarísimo ese detalle que diferencia la realidad de Chile con el caso peruano, ¿no? En el caso peruano hay una guerra cultural más intensa a favor, digamos, la izquierda, el progresismo, el comunismo, no puede avanzar como usted está retratando la situación de Chile, pero me gustaría volver a preguntarle, los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta según los sondeos previos antes de la vida, ¿quiénes serían? ¿O eso no se puede determinar? A ver, a mí me parece que quisiera hacer una observación previa, Víctor, y intentaré responderle, porque también eso obedece a una nueva realidad desde el punto de vista del proceso electoral, que también es importante poner ese énfasis. Bien, cuando yo le señalaba de que desde el punto de vista ideológico, este gobierno lo ha hecho de una manera impecable. Y le voy a dar un tercer ejemplo, que es de orden macro, por así decir. Las 4 reformas estructurales más importantes del gobierno eran la ley de pensiones, la ley de 40 horas. Ambas leyes, que son estructurales, que están en el programa de gobierno y están en el programa del Partido Comunista. Y que en el programa del Partido Comunista se señala de que quienes van a estar a cargo de los ministerios, de trabajo en este caso, tenían que ser los articuladores de estos proyectos de cambio estructural. El tercero es el FES o el CAES, que es en el fondo el financiamiento de la educación superior, que hoy día está en discusión en el Parlamento y que por consiguiente el ministro, en este caso de Educación, que es comunista, es el que tiene que articular este proyecto. ¿Qué quiero decir con esto de nuevo, Víctor? Y luego le respondo a su pregunta, si logro responderla. Que en el fondo el gobierno logró 2 de las más importantes reformas estructurales ideológicas con participación de la centro-derecha. Impresionante. Y eso, Víctor, estoy señalando, o sea, de otro orden. Chile. Claro, eso se llama hegemonía cultural, pues. Pero, Respecto a lo que antes señalaba al punto de vista electoral. pero gracias a Dios, digamos, utilizando esta frase tan sentida, gracias a Dios, los dos candidatos de la derecha que podrían pasar a la segunda vuelta sí tienen claro este problema de la hegemonía cultural, de la guerra de ideas, ¿no es cierto? Kast y Johannes Kaiser están en esa línea. Entonces, si ellos llegaran al poder, digamos, van a entender el problema. Pero cuéntenos, ¿cómo sería el escenario de una eventual segunda vuelta de acuerdo a las Lo proyecciones? que ocurre, Víctor, es que de nuevo hay que ir a la realidad, ¿no? La realidad indica que nosotros vamos a estar por primera vez en una elección presidencial con voto obligatorio. Por consiguiente, no hay ningún antecedente previo
que nos pueda indicar el comportamiento del electorado. Ese es un dato. El segundo dato que podría darnos un cierto indicio es que es lo que ocurrió con la primera constitución que se planteó en la convención, en que hubo el triunfo de, podríamos decir, el sentido común, con un 62% y un 38%, ¿no es cierto?, del rechazo, o sea, del apruebo. Lo que uno podría pensar, haciendo un análisis de esa perspectiva, proyectivo, es que sería un triunfo de la izquierda el obtener un 38%. Porque significaría de que todas las personas que concurrieron a esa elección no perdieron a ninguno de sus votantes. Y que, por consiguiente, si uno hace una proyección, uno podría decir de que el 62% podría ser el techo que podría obtener un candidato de derecha en segunda vuelta. Y por tanto, uno podría pensar que sí o sí la derecha va a gobernar el país. Pero insisto, no basta con gobernar. Y no basta con tener la claridad conceptual de los problemas. El punto central es aplicar políticas que permitan ir en el sentido de recuperar el sentido común. De otra manera, el triunfo ideológico está allí y por consiguiente dedicarse exclusivamente al aspecto de la gestión del gobierno, que ciertamente es real, pero eso es algo que se va a resolver. Porque alguien que sabe hacer las cosas los va a resolver. Pero el verdadero problema es un problema ideológico. Y en este sentido, Víctor, quisiera añadir un aspecto que me parece que no está en el análisis, digamos, de lo que ocurre en Chile, y es lo siguiente. Hace unos meses atrás ocurrió en Chile un encuentro que se llamó Más Democracia, y al cual asistieron varios mandatarios, todos de izquierda. Podríamos decir como la nueva... El nuevo foro de Sao Paulo, el grupo. Claro, sí, pero un refresh de eso. El análisis que se hizo fue un análisis, a mi juicio, muy superficial. Porque claro, decir más democracia, que diga más democracia Sánchez, el presidente de España, parece que no le viste bien, ¿no? O que diga más democracia Lula, que diga más democracia el mismo Boric, en fin. Pero ¿qué ocurrió allí, Víctor? Y eso es lo que a mí me interesa poner en evidencia ahora. Vinieron más de 50 centros de estudio de todo el mundo ligados a la izquierda. Lo que yo intuyo de allí, más que intuir, leer, es que la izquierda se dice hoy día que no tiene relato. Y yo sostengo que eso no es así. ¿Por qué razón? Voy a hacer dos referencias históricas. La primera, nosotros sabemos que cuando cae el muro de Berlín, hay una reformulación del marxismo y de la izquierda en general, lo que nosotros llamamos la izquierda identitaria en un sentido amplio, ¿no? O woke, que es el término que se utiliza. ¿Por qué se hace esa reformulación? Porque desde la misma izquierda se sostiene que los llamados socialismos reales no representaban en realidad el proyecto que tenían en mente. Y lo dicen con una frase que es paradigmática. No ocurrió en realidad la dictadura del proletariado porque se fetichizó el poder y no llegó el pueblo al poder. Y por esa razón cayeron, ¿no es cierto?, todos. Bien. Desconocen, por lo tanto, que estuvieron 40 años en el poder. Y eso es muy razonable que sea así, Víctor, porque como la izquierda no cree en la libertad, no puede hacerse cargo responsablemente de algo de lo que no cree.
Porque siempre el problema, como usted sabe mejor que yo, es la superestructura. ¿Mm? El problema no soy yo, porque yo no creo en la libertad. No me puedo hacer cargo, por lo tanto, del fracaso del socialismo real. Y ahora, Víctor, hay un segundo momento que me parece que es especialmente importante poner atención, que como yo me dedico a estudiar, a perder el tiempo en estas cosas, uno empieza como a ver cosas que están en el sotoboche, digamos. ¿Ah? Y he descubierto que justamente este encuentro más democracia es una, mm, una oportunidad de reformulación de la izquierda. Más allá del wok. Qué dice ahora? La izquierda, nosotros tenemos a Susan Nieman, es Efectivamente. una profesora de Harvard, La que dice que la izquierda no es woke. ¿Sí? Muy bien. Es decir, que toda esta política identitaria no representa a la izquierda, que es lo mismo que ocurrió en el momento después de la caída del muro de Berlín. No me hago cargo. Eso no el victimismo, el identitarismo, esa forma como medio nacionalista, no representa a la izquierda. Por lo tanto, nosotros volvemos a las raíces propias de la izquierda, que ella de una manera inteligente, yo creo muy peligrosamente inteligente, radica esas raíces en la Ilustración. Bien, no voy a entrar en más detalle para no aparecer tan académico, porque esto es una entrevista periodística. Pero entonces aparece eso. Pero nosotros ya tenemos, Víctor, una representante de eso, que está en Alemania, que es Sarah Wagenknecht, que ella funda un partido de lo que se llama ahora la izquierda conservadora, que lo que izquierda conservadora, que nosotros sabemos, Sloterdijk, fue el que utilizó el concepto el año 2016. Entonces, esa izquierda conservadora, que ya está ocupando espacios de poder en Alemania, se deslinda de Die Linke, de la izquierda alemana, y de los verdes, porque ellos sostienen, por ejemplo, que el tema del identitarismo no corre ya. El tema de la inmigración. Y Ojo, la inmigración muy no está rápidamente, muy rápidamente para volver al tema que nos convoca, eh, señora Aguilera. Este encuentro más democracia en Chile, entonces, está marcando, a su entender, un viraje de la izquierda latinoamericana, No tengo probablemente mundial. Se desmarca del wokismo, del progresismo, del identitarismo. Muy interesante. pero, porque aunque esto pareciera, Víctor, que no tiene que ver con el proceso electoral, tiene que ver directamente, porque en el fondo es cómo se va a reformular la izquierda cuando hay un gobierno de derecha. Por eso, esto que parece tan académico es lo que en realidad puede pasar. O sea, ya está pasando en Alemania. Pero, ¿qué significa esto? Sí, Déjeme preguntarle ahí un poco para combinar sí. la gran reflexión filosófica que usted nos está ilustrando con la coyuntura. ¿Cuál de los dos candidatos es el ideal, según su punto de vista, para enfrentar a esta izquierda que tiene una enorme capacidad de innovación? ¿José Antonio Caz o Johannes Kaiser? No lo sé. Yo pienso que los dos tienen la competencia necesaria como para poder enfrentar esto, porque a mí me parece también, Víctor, que hay una nueva realidad en la política. Y esa nueva realidad en la política significa que se necesita la mejor gente del país para poder enfrentar esta tesitura en la cual nosotros vamos a estar. Y eso, si uno tiene una visión del país, esto significa que no basta con un gobierno de 4 años para poder
enfrentar la emergencia en la cual estamos, porque es una emergencia, se requieren por lo menos 2 o 3 gobiernos. Claro, porque, y usted tiene, digamos, mucha razón, ¿no? Eh, yo casi estoy seguro que las derechas en Chile tienen a los economistas adecuados, tienen a los administradores adecuados, tienen a los políticos adecuados, pero no tienen la filosofía adecuada. O sea, si la derecha y en general los partidos occidentales que defienden los valores occidentales no vuelven del brazo con la filosofía de esa filosofía que organizó esta gran civilización, bueno, va a ser bien difícil enfrentar esta capacidad innovadora filosófica de la izquierda comunista y colectivista. Un comentario final, señora Aguilera, sobre el tema. Yo diría que hay que añadir, Víctor, lo último, que es lo siguiente. Hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de conversar con un ex ministro del Interior de Nicaragua, de un gobierno democrático. Y comprobé una intuición que yo tenía con él. El modelo de la izquierda es China. Estado, grandes grupos económicos y no hay sociedad civil. Yo sabía lo de la sociedad civil. Ingenieros y planificadores al frente del Estado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí yo había hecho un estudio sobre el tema de la sociedad civil, de cómo está siendo diezmada en Nicaragua. Pero comprobé, y que eso era evidente porque hay mucho dato acerca de eso, la persecución de la iglesia, cierre de universidades, estatización de universidades católicas, disolución de organizaciones empresariales, en fin, sociedad civil. Pero lo que yo no tenía en el registro intelectual es que grandes grupos económicos de Nicaragua siguen operando. Por consiguiente, no existe, por lo tanto, esa pobreza que habitualmente llega a incorporar la izquierda, sino que aprendieron de China de que un Estado poderoso, que es autocrático al final, con grandes grupos económicos y cero sociedad civil. Entonces, ¿cuál es el peligro, Víctor? Ahogar a la libertad. Está en que usted dice a esos grandes grupos, las reglas del juego son claras para usted, pero no se mete en política, obviamente que la situación del ciudadano común no va a haber problema básicamente de trabajo, de hambre, de empleo. Y se va a incorporar la autocracia. Por lo tanto, el desafío que tenemos, tal como usted lo señala, Víctor, es filosófico, pero de mayor envergadura. Por lo tanto, mi visión y termino, mi visión, y por eso no me he comprometido tanto en el tema electoral, porque en realidad el desafío es de otra naturaleza. Y que si nosotros no Igual, de pensar eso, pero igual, señora Aguilera, este domingo Chile tiene que decidir bien para seguir peleando mejor, ¿no es cierto? yo no tengo ninguna duda de que nosotros comenzamos una nueva etapa. No es un nuevo ciclo, es una nueva etapa. Y una nueva etapa que yo espero que quien gobierne tenga la sapiencia de advertir de que la emergencia, que es real, requiere, sin embargo, un espíritu que es mucho más profundo, porque de otra manera vamos a entrar ahí sí a seguir siendo ciclos de gobierno de derecha, de gobierno de ultraizquierda, porque eso es lo que ha ocurrido durante el último tiempo, de los últimos 13 años en Chile. Bueno, señora Aguilera, queda pendiente una conversación sobre exclusivamente, mire, le voy a proponer para que quede como que Feliz. tenemos que abordar esta nueva propuesta efectivamente de Susan Neyman, ¿no? La izquierda no es woke, ¿no es cierto? Es un texto muy incluso Foucault
es sacado de lado, este ícono de la izquierda universitaria. Queda pendiente esa conversación, tenemos que hacerlo porque la izquierda tiene esa capacidad de innovarse, ideológicamente, y siempre manteniendo la estructura autoritaria y centralizada del poder, ¿no? Ahí sí no se innova. En ser los enemigos de la libertad no hay innovación, pero en los caminos para llegar al poder y controlar el poder, todas las innovaciones, bienvenidas. Así es. Así es. Y eso es lo que me parece, a mí me parece eso interesante, y perdóneme, yo no soy un buen entrevistado desde el punto de vista No. o táctico electoral, porque no tengo vocación de eso, y le pido perdón que no a los telespectadores que no van a encontrar en mí esa persona que tiene esa habilidad de estudiar y leer encuestas, que por lo demás yo pienso que la libertad humana nunca se puede anticipar. De acuerdo. La libertad es inédita y eso me parece tan fantástico, ¿no? Y claro, Quedamos pendiente con esa conversación muy pronto y suelta a los chilenos en su decisión el domingo. Y hay que votar bien. Todo parece indicar que la derecha puede ganar en segunda vuelta holgadamente, pero como usted ha puesto los puntos sobre las is, es un hito en la lucha por recuperar y garantizar la libertad de Chile en el mediano plazo. y es. Muchas gracias. De verdad que no tengo duda que va a ganar la derecha. Pero el punto, yo insisto, no basta con ganar. De acuerdo. Clarísimo, señor Aguilera. Clarísimo. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a usted. Y seguiremos conversando. Sí, como ya la reformulación de la izquierda, que es el desafío que vamos a tener que enfrentar. queda pendiente, le prometo que Con el mayor agrado. en unos días o una semana lo estudiamos. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario, así este proyecto continúa avanzando. Gracias.